Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a ver si cambiamos un poquito de tercio y bueno, aunque esta historia también tiene su desenlace triste, bueno, pues vamos a desconectar un poco de esas historias tan aterradoras, ¿no? Aunque, como dicen los suaves, esta es una historia que es verdad y como todas las historias que son verdad, es una historia triste. Aquí, pues tenemos nada más y nada menos que a John Lennon. Así que, bueno, como siempre, pues creo que es una persona también, que era una persona especial, también digna de hacerle un homenaje. Así que, bueno, sin entretenerme demasiado, vamos a empezar por el final. Y como siempre, pues bueno, vamos a contar aquello que es más importante de lo que es la vida de John Lennon, que es mucho, ¿no? Pero bueno, ya os digo, vamos a intentar resumir lo máximo posible. El lunes 8 de diciembre de 1980, John Lennon es asesinado. Su muerte fue causada por 5 disparos, 4 la acertaron y fueron realizados por Mark David Chapman, según la justicia neoyorquina, y confirmado por el mismo Chapman. Esto fue a la entrada del edificio Dakota donde Lennon residía cuando regresaba con su esposa Yoko Ono de la sucursal local de los estudios de grabación Record Plant. Fue incinerado el 10 de diciembre en el cementerio Faircliff de Hartsdale, Nueva York, y sus cenizas fueron entregadas a Ono, quien decidió no organizar un funeral, aunque se le hicieron varios homenajes y tributos, lógicamente, en su honor. Y bueno, Chapman por su parte fue condenado lógicamente a cadena perpetua y ha permanecido encarcelado desde entonces, tras varias campañas en contra de su liberación. Al menos hasta el año 2024 se le ha negado la libertad condicional 13 veces desde que fue elegible para ella en el año 2003. ¿Qué más podemos decir sobre su muerte? Pues bueno, básicamente, mientras Lennon y Ono caminaban hacia su limusina, fueron rodeados por varias personas que buscaban autógrafos. Entre ellas estaba este personaje, Mark David Chapman, que era habitual que los fanáticos esperaran fuera del edificio de Dakota para ver a Lennon y conseguir, como os comento, su autógrafo. Este tal Chapman era un empleado de hospital de 25 años, originario de Honolulu, Hawái. Había viajado a Nueva York por primera vez en noviembre con la intención literalmente de asesinar a Lennon, pero parece ser que cambió de opinión y regresó a su hogar. De manera silenciosa le entregó a Lennon una copia de Double Fantasy y el músico se la firmó. Tras hacerlo, el cantante le preguntó cortésmente: ¿es todo lo que quieres? Y Chapman asintió. Este hecho fue fotografiado por Paul Gores, que capturó una imagen del encuentro. La pareja pasó varias horas en el estudio antes de regresar a su edificio Dakota a las 10:50 p.m. Lennon prefirió no cenar fuera para llegar a casa a tiempo y dar las buenas noches a su hijo de 5 años, Sean, antes de que se fuera a dormir. Además, el cantante le agradaba complacer a sus fanáticos, que lo habían esperado durante mucho tiempo fuera de su hogar, ya fuera con autógrafos o fotografías. Y bueno, pues es en el momento en el que salen de su limusina en la calle 72. Y aunque el vehículo podría haber ido hacia el patio, donde habrían estado más seguros, pues bueno, como os comento, decidió atender a sus fans. El portero del edificio y un conductor de taxi vieron a Chapman parado en la sombra del arco. Ono caminó delante de Lennon hacia la recepción. Mientras este pasaba, literalmente Chapman le disparó 5 balas de punta hueca con un revólver 38 especial de Charter Arms. En la radio, televisión y periódicos se reportó que antes de los disparos Chapman habría gritado «Señor Lennon», para posteriormente dejarse caer en una posición de combate. Esto no se menciona en las audiencias judiciales ni en las entrevistas con los testigos. Chapman ha dicho que no recuerda haber gritado el nombre de Lennon antes de dispararle. Un tiro falló, pasando por encima de la cabeza de Lennon, impactando en una ventana del edificio Dakota. Sin embargo, 2 tiros le dieron en el brazo izquierdo de su espalda y 2 más penetraron su hombro izquierdo. Las 4 balas infligieron graves heridas, con al menos una de ellas perforando su aorta.
Así que Lennon subió 5 peldaños hacia el área de seguridad y solo pudo decir «me dispararon» y se desplomó. El conserje Jay Hastings cubrió al músico con su uniforme y le quitó las gafas y posteriormente llamó a la policía. En el exterior, el portero Perdomo quitó la pistola de la mano a Chapman y la pateó lejos de la acera. Este último se quitó el abrigo y sombrero para prepararse a la llegada de la policía, para mostrar que no llevaba ningún tipo de arma oculta, y se sentó en la acera. El portero le gritó a Chapman «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», a lo cual este con mucha calma respondió «Sí, acabo de dispararle a John Lennon». Bueno, pues este sería el final de la historia, como siempre, y ahora vamos a empezar por el principio, que sería básicamente todo lo que es la vida de John Lennon, su biografía y todo lo que sabemos, ¿no?, de este artista. Bueno, pues básicamente Lennon nació en Liverpool en el año 1940. Fue un cantante y músico británico que todo el mundo conoce, fundador y líder nada más y nada menos que The Beatles, el mítico cuarteto de Liverpool, que sin duda dominó el panorama musical en la década de los años 60. Durante toda su etapa en los Beatles, John Lennon aportó a la banda todo lo que eran sus inquietudes creativas y su radical inconformismo frente a la vena más comercial y frívola de Paul McCartney, con quien compartió protagonismo en la composición de los temas. Consumada en 1970 la disolución del grupo, emprendió una nueva etapa musical con resultados tan memorables como el álbum Imagine en el año 1971 y bueno, pues tras su retiro de 5 años, como sabemos, pues poco después de presentar su último trabajo, Double Fantasy, fue asesinado por un perturbado, como hemos contado. John Winston Lennon, mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad de Liverpool, fue hijo de Alfred, que era un marino que visitaba poco el hogar hasta que desaparece por completo, y luego fue su madre, Julia Stanley, la que desapareció, dejando al niño al cuidado de una hermana suya llamada Mary. Digamos que fue ella quien enseñó a John lo que son los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. Liverpool por aquel entonces era una ciudad portuaria que se hallaba en plena decadencia, tenía una población heterogénea y digamos que la vida allí pues no deparaba grandes alegrías. Sin embargo, el constante trajín originado por el tráfico marítimo también tuvo sus ventajas. En el equipaje de los marinos procedentes del otro lado del océano llegaban abundantes discos de country, rhythm and blues, que se incorporaban inmediatamente a la innata afición de los liverpulianos por la música. Por lo tanto, John creció escuchando discos de Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles y Buddy Holly, ilustres representantes de las corrientes musicales de aquella época, y durante unos años estudió en la Escuela de Bellas Artes, hasta que al cumplir los 15 resolvió sus dudas entre la pintura y la música a favor de esta última. Es curioso que todos estos músicos, de los que ya he hablado también en mis otros vídeos, tenían esas aficiones, ¿no?, la música y la pintura. En 1956, pues conoce a un muchacho que, como él, pues se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos, llamado Paul McCartney. Aquí los tenemos a los dos. Y bueno, con Paul forma su primer grupo amateur, The Quarrymen, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerado de los ritmos del rock and roll. Digamos que John y Paul se dedicaron a componer sus propias canciones, como si se tratara de un entretenimiento, y 2 años después se les une George Harrison y ya se empiezan a, se atreven a actuar en algunos pequeños locales. Se denominaron sucesivamente Johnny and the Moondogs y The Narc Twins. Fueron tiempos difíciles. La madre de John murió en el año 58, atropellada por un policía borracho, franco de servicio, y el escaso peculio del muchacho pues desapareció por completo. Así que a lo largo del 59 John buscó trabajo infructuosamente
y vivió básicamente como un parado más. Pero gracias a su vitalidad, su juventud y su amor por la música, hicieron que no perdiese la esperanza. A principios de los años 60, pues el grupo renace con el nombre de Long John and the Silver Beatles, prolijo nombre que se redujo a The Silver Beatles antes de quedarse en The Beatles. El término provenía de un juego de palabras inventado por el propio Lennon. El grupo de acompañamiento de Buddy Holly se llamaba The Crickets, saltamontes, y John se inspiró en ellos para mezclar el término musical beat, característico de toda una generación, y la palabra Beatles, que significa escarabajos, ¿no? John, Paul y George, junto con algunos músicos profesionales, inician una gira por Escocia como acompañantes de Johnny Gentle, que era pues un cantante de segunda fila, digamos. También pusieron fondo musical a los movimientos de una bailarina de striptease y aceptan viajar a Alemania para tocar en varios locales del barrio chino de Hamburgo. Cualquier cosa era mejor que buscar algún trabajo aburrido y mal remunerado en Liverpool, y más tarde, pues de vuelta a su ciudad natal, se convirtieron en el grupo habitual de The Cavern, que era un club subterráneo donde pudieron exhibir las tablas adquiridas durante sus peculiares giras. Bueno, aquí lo tenemos en una imagen ya de adolescente con su madre. Y bueno, básicamente en el año 61 el propietario de una tienda de discos llamado Brian Epstein los descubrió en ese antro y fue toda una revelación. Aunque no tenía experiencia en ese terreno, Epstein se ofrece como manager a cambio de un 25% de los ingresos. Así que bueno, a partir de ese momento la carrera de The Beatles se disparó hacia el éxito, y ya con la incorporación como batería de Ringo Starr en el año 62, el grupo ya estaba completo y preparado o no para hacer frente a lo que se avecinaba: la más loca vorágine de triunfos y gloria. Digamos que sus canciones editadas por el sello EMI empezaron a copar las listas de superventas. Los conciertos de los Beatles provocaron auténticas escenas de histeria entre las groupies e incluso la policía, ¿no?, que se veía incapaz de contener a la juvenil masa vociferante. La Beatlemanía rápidamente se difundió por Europa, luego por Estados Unidos y más tarde pues llega al resto del mundo, incluidos los países socialistas. Digamos que las piezas de los Beatles, compuestas en su mayor parte por John y Paul, se caracterizaban por los hallazgos melódicos y armónicos dentro de lo que después se ha llamado el sonido Liverpool. Además, los miembros del grupo se distinguían por un nuevo estilo en la indumentaria y el corte del cabello, y por una actitud alegremente desafiante, protagonizada, ya os digo, en especial por Lennon, que sin ninguna duda era el más rebelde de todos. En las conferencias de prensa y las entrevistas, pues aquellos muchachos tomaban el pelo a sus interlocutores y se manifestaban como tipos ingeniosos, divertidos y despreocupados. McCartney, era el apuesto romántico, Harrison el serio, Ringo el gracioso, y en cuanto a Lennon, pues ejercía de rebelde con inquietudes y era sin duda el más incisivo. Después de ser nombrados en 1965 Caballeros de la Orden del Imperio Británico, John va a desencadenar una escandalosa polémica con una de sus célebres frases: "Los Beatles son más populares que Jesucristo". Para los que creyeran en Jesucristo, evidentemente. Éxitos, drogas, disputas y reconciliaciones se van a suceder a lo largo de los años 60, y también películas, entre otras A Hard Day's Night y Help, ambas dirigidas por Richard Lester. Epstein fallece en el año 67 por una sobredosis de barbitúricos, y en ese momento Lennon contrajo matrimonio en Gibraltar al año siguiente con la japonesa y polémica Yoko Ono, enigmática mujer cuyo nombre significa hija del océano, y ambos hechos fueron jalones de lo que fue una separación anunciada. Empezó a haber problemas financieros, celos artísticos entre John y Paul,
deseos de crear sin el lastre de acomodarse al grupo. Todos estos elementos, digamos, que decretaron la disolución del grupo en abril de 1970. Lennon pronunciará el epitafio del grupo y de la llamada década prodigiosa con otra frase escueta y expresiva: el sueño se ha acabado. Bien, a lo largo de los años 70, mientras sanan las heridas de la ruptura, con la reconciliación pública de John y Paul, circulará periódicamente el rumor de una próxima reunión. Varios empresarios llegan a ofrecer sumas fabulosas para volver a congregarlos en un escenario, pero todo será en vano. Cada uno vuela por su cuenta, libres ya del yugo de los Beatles, y para Lennon los años 70 iban a ser de una enorme vitalidad. Por un lado, se convirtió en un activista del pacifismo. Las fotos de su luna de miel en la habitación de un hotel de Ámsterdam, donde aparecía desnudo con su esposa, en un gesto de elemental naturalidad, dieron la vuelta al mundo. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía, que no nos censuren, de John y Yoko, que también fue una de las mujeres más odiadas del mundo, junto con Courtney Love, yo creo. Y bueno, digamos que, ya os digo, para Lennon los años 60 son de una enorme vitalidad. Por un lado, se convertía en ese activista del pacifismo que habíamos dicho, y bueno, con Yoko había formado la Plástico No Band, y con ella publicó una docena de discos de larga duración. Su talento como compositor y letrista siguió manifestándose en temas como Give Peace a Chance, Power to the People o Sometime in New York City, pero su éxito indiscutible fue Imagine, un LP intensamente personal editado en el año 71, que contenía la canción del mismo nombre, cuyo texto llegaría a ser todo un manifiesto pacifista en aquella década tan conflictiva. En 1975, cuando termine felizmente su batalla contra la administración del presidente Nixon, empeñada en expulsarlo de los Estados Unidos por extranjero indeseable, y nazca su hijo Sinon o Lennon, el único del matrimonio, John va a desaparecer ya totalmente de la circulación y se va a dedicar exclusivamente a su vida familiar. Durante 5 años sus comparecencias en público fueron escasas, extraordinarias, y parecía que ni una sola nota, ni una palabra más iban a salir de su boca hasta entonces, iban a salir de su hasta entonces inquieto espíritu. Pero en los años 80 el famoso Beatle, enclaustrado, salió de su mutismo para grabar con Yoko el álbum titulado Double Fantasy. En él pregonaba su eterno amor por su esposa y su hijo, con los simples y pegadizos estribillos de siempre. En otoño de ese año, al explicar los motivos de su regreso a los estudios, Lennon aseguraba: «Hay gente irritada conmigo porque no hago música. Si yo hubiera muerto en 1975, solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Lo que les enfurece es que yo seguí viviendo y decidí que lo más importante era hacer exactamente lo que me apetecía. En estos 5 años de silencio he aprendido a liberarme de mi intelecto, de la imagen de mí mismo que yo tengo. Las canciones que hago surgen de forma natural, espontánea, sin pensar conscientemente en ellas. En cierta forma es como volver al comienzo. Tengo la sensación de que estoy ante mi primer disco». Y esto fue días antes, ya os digo, de que se cometiera ese asesinato. Bueno, pues después de resumir básicamente lo que es la historia de John Lennon, vamos a entrar un poquito más en la historia de los Beatles, porque evidentemente digamos que una va junto a la otra. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que fueron un poco los comienzos, que ya os he adelantado según se van conociendo los miembros del grupo, y los diferentes nombres de la banda que van adquiriendo. Y básicamente, pues digamos que a la edad de los 16 años es cuando forma ese grupo de Quarrymen, que fue nombrado de tal manera por su escuela, y que se creó en septiembre de 1956. En el 57, como os digo, ya daban conciertos combinando skiffle y rock and roll. Luego ya es cuando conoce a Paul McCartney, y pues nada,
Ya os digo que eran amigos de clase baja, o pensaba que los nuevos amigos de John eran de clase baja, lo que decía la tía de John, y a menudo le trataba con condescendencia, ¿no?, cuando iba a visitarlo. Digamos que McCartney sugiere que su amigo George Harrison se una como guitarrista líder. Lennon pensaba que Harrison, con 14 años de edad, era demasiado joven para unirse al grupo, pero McCartney montó una audición donde Harrison tocó Round Trip para que Lennon lo escuchase y lo aceptara. Y así fue. Así que bueno, Lennon, McCartney, Harrison y Sutcliffe se convirtieron en The Beatles a comienzos de los 60, después de que los demás miembros abandonaran el grupo. Fueron contratados por 48 actuaciones en Hamburgo, Alemania, y ante la urgencia de un baterista invitaron a Pete Best a acompañarles. Aquí ya Lennon tenía 19 años, a su tía no le gustaba en absoluto que viajara, porque quería que continuara con sus estudios, pero bueno, en el año 1961 aceptaron realizar otra gira y una tercera en el año 62. Y al igual que los otros miembros del grupo, pues Lennon comenzó a consumir con regularidad fenmetracina, así como anfetaminas que, digamos, le servían de estimulante durante sus largas actuaciones nocturnas. Digamos que su representante, que habíamos hablado, no contaba con experiencia en gestión de artistas, pero sin duda tuvo gran influencia en lo que fue pues la elección de la vestimenta, perdonad. Bueno, pues eso, lo que es la elección de la vestimenta del grupo, su manera de actuar sobre el escenario, y bueno, en un principio Lennon se opone a la idea de utilizar traje y corbata, ¿no? Pero bueno, luego aceptó diciendo: me pondré un puñetero globo si alguien me va a pagar. McCartney suplió a Sutcliffe como bajista después de que este decidiera quedarse en Hamburgo, y fue cuando Ringo Starr lo reemplazó, completando así la formación de 4 miembros que duraría hasta la separación de la banda en los años 70. Su primer sencillo, Love Me Do, el 5 de octubre alcanzó el número 17 en las listas de los éxitos británicos. Su primer álbum, Please Please Me, en solo 10 horas, el 11 de febrero del 63, día en que Lennon curiosamente sufría los efectos de un fuerte resfriado, que fue además muy notable en su actuación vocal de la última grabación del día, Twist and Shout. Contribuyó, digamos, con 9 de las 14 canciones de este disco. Con algunas excepciones, incluido el tema que da título al álbum, Lennon tenía que dejar fuera su gusto por los juegos de palabras en la composición de las letras de las canciones, llegando a decir: nosotros solo estábamos escribiendo canciones pop sin mucho esfuerzo en ellas más que el necesario para crear un sonido. Y las letras eran casi irrelevantes, para que veáis, ¿no? Es increíble como uno de los grupos, el grupo más influyente, se puede decir, del mundo, y uno de sus compositores principales, estoy viendo aquí que no se le ve la cara aquí, a ver, siempre, a ver, así, si lo vemos mejor. Para que veáis, ¿no? Era la banda más influyente del mundo y sin embargo John Lennon no le daba especial importancia, a pesar de que Lennon siempre fue considerado el líder del grupo, ¿no? De hecho, McCartney explicó que todos nosotros admirábamos a John. Era el mayor, el más ingenioso e inteligente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, lograron un éxito comercial en el Reino Unido en el año 63. Cuando su primer hijo Julian nació en abril, Lennon se encontraba fuera de casa debido a las giras. Durante su actuación en el Royal Variety Show, al que asistieron la reina madre y algunas otras figuras de la realeza británica, Lennon se burló del público comentando: para nuestra siguiente canción me gustaría pedirles su ayuda. Los de los asientos más baratos pueden aplaudir y el resto de ustedes basta con que hagan sonar sus joyas. Era único, sin ninguna duda. Luego le siguió su histórico debut en los Estados Unidos al aparecer en el programa The Ed Sullivan Show en el año 64, y después se embarcan en 2 años de giras internacionales y filmación de películas, a la vez que escribían canciones de gran éxito.
Durante ese lapso Lennon escribió 2 libros, In His Own Right y A Spaniard in the Works. The Beatles recibieron el reconocimiento del establishment británico cuando se los nombró, como ya había dicho, pues miembros de la Orden del Imperio Británico en los honores a la reina de 1965. Sin embargo, el desasosiego de Lennon iba creciendo, ¿no? Conforme a los gritos de los admiradores que asistían a los conciertos, que se hacían cada vez más ruidosos, provocando que prácticamente fuera imposible oír la música y la calidad musical del grupo, que comenzaba ya a sufrir las consecuencias. Así que digamos que el repertorio estaba ya dominado por las canciones de Lennon-McCartney, cuyas letras recibían mayor atención por parte de los críticos que en los primeros días de la asociación. La canción Hell de Lennon expresa sus propios sentimientos en el año 65 y manifiesta, lo decía en serio, era yo pidiendo auxilio. Y se dio cuenta de que inconscientemente estaba buscando un cambio. Entonces, bueno, ya os digo, ya empieza a sentirse pues un poco incómodo en todo lo que es el grupo y demás. Y bueno, pues había subido un poco de peso. Entonces en el marzo siguiente, tomó por primera vez LSD, sin saberlo, cuando su dentista lo mezcló con café durante una cena que había organizado para Lennon, Harrison y sus esposas. El dentista les informó lo que había hecho y les aconsejó no salir de su casa a causa de los posibles efectos. Sin embargo, los miembros del grupo se fueron sin hacer caso de sus advertencias y más tarde, en el ascensor de un club nocturno, pues todos empezaron a alucinar con que estaba en llamas. Y decían, todos estábamos gritando, calientes e histéricos. En el año 66, durante una entrevista con la periodista Maureen Cliff de Evening Standard, comentó: el cristianismo se irá, se desvanecerá y reducirá su tamaño. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. El comentario pasó prácticamente desapercibido en Inglaterra, pero 5 meses después creó una gran controversia cuando se publicó en los Estados Unidos por la revista juvenil Daybook. Las consecuencias del escándalo, la quema de discos de The Beatles, la actividad del Ku Klux Klan y las amenazas contra Lennon pues contribuyeron a que la banda decidiera abandonar las giras. ¿Qué os puedo decir? No soy la más adecuada para hablar de este tema, precisamente, porque como bien sabéis yo también estoy totalmente en contra de lo que es la religión. Así que bueno, no puedo decir muchas más cosas, solamente decir que estoy totalmente de acuerdo con el inconformismo, con la rebeldía y con todo lo que nos ofreció esta persona, sin ninguna duda adelantada a su tiempo, ¿no? Y digamos que ya entre los años 67 y 70, despojado de su rutina de presentaciones en vivo, después de su último concierto comercial en el 66, Lennon se sintió totalmente perdido, con deseos de dejar la banda. Desde su introducción involuntaria al LSD había aumentado su adicción a las drogas y estuvo casi siempre bajo su influencia durante gran parte del año 67. De acuerdo con Ian McDonald, la continua experiencia de Lennon con el LSD durante ese año lo llevó prácticamente a perder su identidad. También fue el año del lanzamiento de Strawberry Fields Forever, alabada por la revista Time por su asombroso ingenio, y del álbum más aclamado del grupo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que revelaba el fuerte contraste entre la nueva lírica de Lennon y las sencillas canciones de amor de los primeros años del dúo Lennon-McCartney. Así que, básicamente la antibélica comedia de humor negro How I Won the War, que cuenta con la única actuación de Lennon sin la compañía de los otros Beatles en un largometraje, aparece en cartelera en el año 67. McCartney organiza el primer proyecto de la banda tras la muerte de Epstein. La película para la televisión Magical Mystery Tour, escrita, producida y dirigida por los miembros de la banda, también fue publicada en diciembre de ese año. Y parece ser que fue su primer trabajo en recibir críticas negativas.
Pero bueno, su banda sonora, que contiene la aclamada canción de Lennon I'm the Walrus, inspirada en la literatura de Lewis Carroll, fue todo un éxito comercial. Los miembros del grupo fueron tomando un papel más importante en las actividades comerciales del mismo. En el año 68 formaron Apple Corps, una empresa multimedia que abarcaba Apple Records y otras filiales. Lennon describió la empresa como un intento de ver si podíamos conseguir la libertad artística dentro de una estructura de negocios. Sin embargo, su experimentación con las drogas, su excesivo interés por Yoko Ono, que la conoce en ese momento, y los planes de matrimonio de McCartney, pues mostraron la necesidad de poner a profesionales de la gestión al frente de Apple. Digamos que Lennon invitó a Lord Bechin a asumir el puesto, este se negó, y después se puso en contacto con Allen Klein, que había gestionado a The Rolling Stones y otras bandas durante la invasión británica. Klein fue aprobado como representante por Lennon, Harrison y Starr, pero McCartney no estaba conforme con la idea y nunca firmó el contrato. A finales de los 68, Lennon aparece en la película The Rolling Stones Rock and Roll Circus, publicada en el año que sería publicada hasta el año 96, en el papel de un miembro de la banda, Dirty Mac. El supergrupo conformado por Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell también contó con una colaboración vocal de Ono en la película. Finalmente, Lennon y Ono se casaron el 20 de marzo del 69. Y luego básicamente pues lanzaron 14 litografías llamada Bag One, que mostraba imágenes de su luna de miel, de las cuales 8 fueron consideradas indecentes y la mayoría prohibidas y confiscadas. El enfoque creativo de Lennon continuó más allá de los Beatles entre el año 68 y 69. Lennon y Ono grabaron 3 álbumes experimentales juntos: Unfinished Music número 1 To Virgins, Unfinished Music número 2 Live with the Lions and Wedding Album. En el 69 formaron The Plastic Ono Band, lanzando el álbum Live Peace in Toronto en 1969, y entre el 69 y el 70 lanzó los sencillos Give Peace a Chance, ampliamente adoptado como himno contra la guerra de Vietnam en 1969. Luego tenemos Cold Turkey, documentando su síndrome de abstinencia a la heroína, e Instant Karma, en protesta por la intervención británica en la guerra civil de Nigeria, y lo que es el apoyo a los Estados Unidos en su guerra contra Vietnam. Y tal vez, en modo de broma, la caída de Cold Turkey en las listas musicales devolvió su medalla de miembro de la Orden del Imperio Británico a la reina, aunque esto no tuvo efecto en su condición de miembro de la Orden. Como os digo, Lennon abandonó los Beatles en el año 69 y estuvo de acuerdo en informar a los medios de comunicación lo sucedido mientras renegociaba su contrato de grabación, pero quedó indignado después de que McCartney publicara su propio álbum debut como solista en abril de los 70. La reacción de Lennon fue: Jesucristo, él se lleva todos los créditos por ello. Más tarde escribiría: yo empecé la banda, yo la disolví, tan simple como eso. En posteriores entrevistas con la Rolling Stone reveló su resentimiento, hacia McCartney, diciendo: fui un tonto por no haber hecho lo que Paul hizo, que fue utilizar la situación para vender discos. También habló de su hostilidad de los otros miembros, que los otros miembros tenían hacia Ono, y de cómo él, Harrison y Starr se hartaron de ser acompañantes de Paul, y digamos que después de la muerte de Stein todo se derrumbó y Paul se hizo cargo y supuestamente nos dirigió. Pero ¿qué dirigía cuando solo íbamos en círculos? A partir de ahí, ya os digo, comienza su carrera como solista, de la que yo creo que ya he hablado lo suficiente. Y bueno, ahora vamos a ver, después de ver que se casa con Yoko Ono, tiene a su segundo hijo Sean en el año 75, que es cuando deja lo que son pues todo lo que es la vida pública, hasta que regresa con ese último disco, Double Fantasy, que fue mal recibido por la crítica, ya os digo, en la cual, por ejemplo, Melody Maker decía que apestaba a esterilidad indulgente, un espantoso bostezo. En fin, bueno, es lo que tiene cuando
cuando una persona, digamos que se rebela contra el mundo, ¿no? Al final siempre las personas que se rebelan, pues lamentablemente son peores vistas que otras, que al final pues se aprovechan un poco del legado de los Beatles y demás. Así que bueno, tampoco voy a decir mucho más. Vamos a ver ahora algo que me parece, bueno, curioso e importante, ¿no? Que digamos que sería, básicamente el legado de John Lennon. Básicamente que es un legado vasto, que incluye su impacto en la música, el activismo por la paz y la cultura popular, cosa que no se puede decir de muchas personas. Como miembro clave de The Beatles, a pesar de McCartney, revolucionó la música popular. Su carrera en solitario, incluyendo el álbum Imagine, dejó una huella imborrable. Además de su música, Lennon fue un activista por la paz, reconocido por sus protestas pacíficas y su defensa de los derechos civiles. El legado musical, pues como cofundador y figura central de la banda que definió la música popular de los años 60, sigue siendo una influencia masiva. Su carrera en solitario con Imagine y canciones como Give Peace a Chance y Working Class Hero demostraron su talento como compositor y su compromiso con temas sociales y políticos. Todo esto, ya os digo, forma parte del legado. Luego la innovación, fue pionero en la producción musical y la exploración de nuevos sonidos y géneros, influenciando a músicos y bandas durante generaciones. Y el legado que nos deja como activista es la defensa de la paz, su lucha contra la guerra de Vietnam, incluyendo el Best in for Peace con Yoko Ono, que atrajo atención mundial a su mensaje de amor y no violencia. El compromiso social. Lennon abordó temas como la justicia social, derechos civiles y condiciones carcelarias en sus canciones y acciones. El mensaje de esperanza. Sus letras y su activismo inspiraron a personas de todo el mundo al soñar con un mundo mejor y a luchar por un cambio positivo. Y luego también nos deja un legado cultural. Como icono cultural, Lennon se convirtió en un icono de la contracultura y sin duda un símbolo de la lucha por la paz y la justicia social. Su influencia duradera, su música y sus mensajes siguen resonando con fuerza en la actualidad, inspirando a artistas y activistas. Y luego está el reconocimiento mundial. Lennon recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo su inclusión en el Salón de la Fama del Rock, pero esto a él le importaba bastante poco. Digamos que su legado más importante es el impacto que tuvo en la cultura popular y especialmente en la búsqueda de un mundo mejor. Si a día de hoy levantase la cabeza, como digo yo, volvería de nuevo a su nicho porque quedaría totalmente espantado, ¿no? Así que, básicamente esa es la historia fundamental de John Lennon, que se convierte sin ninguna duda en una leyenda inmortal, en uno de los músicos más destacados del siglo XX y que, es innegable, ¿no? Toda la influencia musical y cultural que nos ha dejado. Pero luego además vamos a terminar con una serie de frases muy interesantes una serie de curiosidades sobre John Lennon y con esto terminamos. Bueno, pues ya para terminar, os cuento una serie de curiosidades, 10 datos interesantes de la vida de uno de los genios de Liverpool. El primero de ellos es que nació el 9 de octubre del 40 en Liverpool, Inglaterra, que su nombre completo era John Winston Lennon, en honor al general Winston Churchill. Sin embargo, nunca le gustó su segundo nombre. En honor a su madre escribió 2 canciones, Julia y Mother. El primer instrumento que aprendió a tocar fue la armónica, que está presente en la canción Love Me Do. En el año 56 formó su primer grupo de Quarrymen. Sus famosos lentes redondos utilizados en el vídeo Imagine cuentan con un valor estimado de $5 millones. En el año 66 grabó en Almería, España, la cinta How I Won the War, Cómo gané la guerra, dirigida por Richard Lester. En el año 75 apareció en un programa musical británico llamado The All Great Whistle Test y pidió como pago unas galletas de chocolate inglesas que no podía encontrar en Estados Unidos. John Lennon y McCartney eran los principales compositores de The Beatles, lo que generó una rivalidad entre los dos.
y finalmente pues fue asesinado por Mark David Chapman el 8 de diciembre del 80 en Nueva York. Esas son algunas de datos de la vida de los genios de Liverpool, que podemos llamar como datos curiosos, o 10 curiosidades que no conocíamos, ¿no? sobre John Lennon. Entonces, bueno, pues yo creo que básicamente ya está todo dicho. Así que bueno, esto es todo. Ya os digo, fue una mala noticia, sin ninguna duda. Y vuelvo a decir lo mismo. Pues esta historia que os he contado es una historia que es verdad. Y como todas las historias que son verdad, es una historia triste. Así que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias. Que paséis buen día.